Octubre, día 29 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Narciso, obispo. Fue San Narciso uno de los más santos prelados del segundo siglo, y vino al mundo hacia fines del primero. En aquellos dichosos tiempos tan cercanos al nacimiento de la Iglesia, los sucesores de los primeros fieles casi todos heredaron la inocencia, el celo y el fervor de los que el mismo Salvador del mundo había formado, o habían sido instruidos y enseñados por sus sagrados apóstoles. Es probable que Narciso fue natural de Jerusalén, que fue educado en el primitivo espíritu de la religión cristiana que reinaba en aquella capital de Judea, teatro de nuestra dichosa redención. Ignóranse los sucesos de los primeros años de su vida. Solo se sabe que se aplicó con desvelo al estudio de las ciencias, particularmente al de la religión, y en que salió muy excelente. Correspondían a la excelencia de su ingenio la rectitud y la pureza de su corazón, por lo que hizo mayores progresos en la santidad y que en la inteligencia de la Escritura. Siendo aún más santo que sabio, todavía esta misma sabiduría contribuyó mucho a purificar sus costumbres. Entró en el clero en tiempo del patriarca Valente, o a lo menos en el del obispo Dulciano, y en breve tiempo fue modelo de santos eclesiásticos. Elevado al sacerdocio, a pesar de su humilde resistencia a la nueva dignidad, dio nuevo lustre a su inocencia y a su virtud. Llamábanle el sacerdote santo, y pocos fieles dejaron de experimentar los efectos de su virtud y su celo. Pero sobre todo ningún pobre dejó de publicar los de su ardiente caridad. Lograba Narciso esta general estimación de los fieles y del clero cuando vacó la silla patriarcal de Jerusalén por muerte del patriarca Dulciano. Hubo poco que deliberar en la elección de su sucesor. Fue Narciso elegido patriarca de Jerusalén por todos los votos. No hubo más oposición que la suya, pero no se podía deferir a ella siendo el sujeto tan digno y la voluntad de Dios tan declarada. Fuele preciso rendirse a los sufragios y clamores de todos los buenos, y habiendo sido consagrado hacia el año de 180, fue el 30º obispo de aquella santa ciudad, después de los apóstoles. Con la nueva dignidad se sintió animado de nuevo fervor y de nuevo celo, tanto que, contando ya a la sazón 80 años, gobernó el rebaño con el mismo vigor y con la misma actividad que lo pudiera hacer en la más robusta y más florida juventud. Por su solicitud pastoral devoró fácilmente todos los trabajos de la mitra. Su penitente vida solo era austera para él mismo. Estaba en continua acción, predicando, instruyendo o visitando su obispado, atento siempre a desviar los lobos, que con la piel de ovejas se arrimaban al redil, cubiertos con todos los artificios de los herejes, para encarnizarse en el rebaño. Infatigable en las funciones de su ministerio, consolaba a unos, alentaba a otros, y se hacía todo a todos para ganarlos para Cristo. Hacia el año de 195 asistió y presidió el concilio que se convocó en Palestina para decidir el punto sobre el día en que se debía celebrar la Pascua, controversia que a la sazón tenía tan encontrados los ánimos como divididos los pareceres.
los padres del concilio compusieron una epístola sinodal importantísima y oportunísima a juicio de San Jerónimo para confundir a los que no se querían rendir a la decisión del Papa Víctor, obstinándose en que la Pascua se debía celebrar como lo hacían los judíos, el día 14 de la luna de marzo, contra lo que había definido la Santa Sede. Teníase por cierto que este concilio se celebró en Cesarea, metrópoli a la sazón de toda la Palestina. También se asegura que nuestro santo convocó otro concilio de 14 obispos en su iglesia de Jerusalén sobre el mismo asunto, y que en todos fue igualmente escuchado y venerado como oráculo. En el cuarto siglo se conservaba todavía entre los fieles de Jerusalén la memoria de muchas maravillas que había obrado Dios por los méritos del santo obispo, uno de los más célebres patriarcas de aquella santa ciudad. Entre otras es muy particular la que refiere Eusebio. Una víspera de Pascua faltó el aceite de las lámparas al mismo tiempo que los ministros de la iglesia iban a celebrar la solemnidad de la vigilia. Movido San Narciso de la turbación y de la confusión que causaba en el pueblo aquel descuido, mandó que a los que cuidaban de las lámparas que sacasen agua de un pozo que estaba a mano y se la trajesen, animado de aquella viva fe y de aquella entereza de confianza en que parte se caracterizaba a todos los santos. Hizo oración y mandó a todos los ministros que llenasen con ella las lámparas. Obedecieron, y en el mismo punto, por un milagroso efecto del poder divino, aquella agua se halló convertida en aceite. Todos, a porfía, acudieron a proveerse del aceite milagroso, el cual se conservó mucho tiempo en memoria de tan nuevo y tan particular prodigio, asegurando Eusebio que aún conservaba alguna porción de él en sus días, es decir, más de 140 años después de San Narciso. Aunque era tan notoria y tan brillante la virtud de nuestro santo, queriendo el Señor purificarla con el fuego de la persecución, permitió que no estuviese a cubierto de la más fea calumnia. 3 hombres malvados, pudiendo sufrir el resplandor de tan eminente santidad, ni mucho menos las saludables reprensiones de su celoso pastor por su escandalosa vida, considerando por otra parte como un yugo insoportable su vigor episcopal y el arreglado tenor de aquella conducta irreprensible, le acusaron de un crimen verdaderamente atroz. Para hacer más creíble su acusación, la confirmaron con un solemne juramento de cada uno. El primero dijo: quemado muera yo, si no es verdad lo que digo. El segundo: permita Dios que me cubra de lepra si es falsa mi acusación. El tercero: quiero perder la vista si no fuese cierto lo que afirmo. Pero con todos estos juramentos a ninguno pudieron persuadir que el santo obispo fuese capaz del delito que le imputaban. Sin embargo, horrorizado el santo de tan injusta acusación y perdonando de corazón a sus calumniadores, le pareció que Dios le ofrecía esta ocasión para retirarse a la quietud y a la soledad. Pero por la que largo tiempo había estaba suspirando, partió pues secretamente, huyóse de su iglesia, y se fue a enterrar vivo en un espantoso desierto, donde se supo ocultar tan bien que por espacio de 8 años no se pudo descubrir el lugar de su retiro. Entretanto, no tardó Dios en vengar la inocencia de su siervo, castigando con precipitada pena la maldad de sus calumniadores. En breves días se vieron cumplidas en los 3 perjuros las maldiciones que cada uno había pronunciado contra sí. Prendióse fuego una noche en la casa del primero con tanta violencia y con tanta rapidez que él y toda su familia perecieron vivos en las llamas, sin que fuese posible socorrerlos. El segundo se cubrió de tan horrible y asquerosa lepra que no se dejó ver en público hasta la muerte. El tercero, a vista de la desgracia de los otros 2, quedó tan espantado que confesó delante de todo el mundo la conspiración formada contra el santo prelado. Siendo tan vivo su dolor y arrepentimiento, tan continuas y tan copiosas sus lágrimas, que al cabo perdió la vista. Así vengó la divina justicia al inocente calumniado, y así castigó el sacrilegio y el perjurio. Habiendo desaparecido San Narciso, sin que por espacio de 1 año hubiese podido saber el lugar donde se había retirado, fueron de parecer los obispos de la provincia que se debía proceder a la elección de nuevo pastor. Recayó esta en Dio, pero habiendo fallecido pocos meses después, fue puesto Germanión en su lugar, y a Germanión sucedió Gordio, que es en muy breve tiempo.
En estas circunstancias dio el Señor a entender a nuestro santo que, corriendo de su cuenta el cuidado pastoral de su numeroso rebaño, debía preferir los trabajos del ministerio episcopal a la tranquilidad de su propia quietud, y que, estando tan visiblemente probada como universalmente reconocida su inocencia, era obligación precisa restituirse a su iglesia. Costóle mucho este sacrificio, pero al fin fue necesario hacerle, y se dejó ver en Jerusalén como un hombre venido del otro mundo. Recibiéronle todos los fieles con tanto alborozo, que por más instancias que les hizo para que le permitiesen acabar sus días en el retiro y en la oscuridad de una vida privada, no lo pudo conseguir, ni le fue posible excusarse de volver a tomar el gobierno de su iglesia. Así parece que lo quería también Dios, porque apenas llegó Narciso a Jerusalén cuando murió el obispo Gordio, suceso que confirmó a nuestro santo en el concepto de que esta era la voluntad del Señor. Aplicóse, pues, segunda vez al pastoral gobierno de sus ovejas con una vigilancia, con un celo y con un vigor que nada se resentían de la avanzada edad, trabajando todavía algunos años con copioso fruto. Pero al fin, su extrema ancianidad, sus fatigas apostólicas y sus excesivas penitencias llegaron a debilitar y aún a consumir todas sus fuerzas, de manera que se halló imposibilitado de cumplir con las precisas obligaciones del ministerio episcopal, y suplicó intensamente al Señor que, si no era su voluntad sacarle todavía de este mundo, se dignase por lo menos proveerle de un auxiliar que pudiese suplir con debilidad de un viejo de 112 años. Oyóle Dios benignamente, inspirando a San Alejandro, obispo de Flaviada, en la Capadocia, que fuese en peregrinación a visitar los santos lugares de Jerusalén, y una visión que tuvo le confirmó en este pensamiento. La misma víspera de su entrada en la ciudad, reveló Dios a San Narciso y a muchos de sus clérigos que el día siguiente, al mismo romper del día, entraría en la iglesia un obispo extranjero, el cual había de ser coadjutor y sucesor del patriarca Narciso. Pasaron toda aquella noche en oración, y al amanecer se oyó una milagrosa voz que clara y distintamente les decía saliesen a recibir al que estaba destinado para obispo suyo. Salieron todos, y el primero con quien se encontraron fue con San Alejandro, que se quedó extrañamente admirado y sorprendido cuando vio delante de sí todo el clero con el santo patriarca al frente. Introdujéronle en la iglesia con solemnidad, y habiéndole declarado San Narciso lo que Dios les había revelado, le rogó que quisiese encargarse juntamente con él del cuidado de aquella iglesia. Informado el pueblo de lo que pasaba, acudió de tropel a unir sus ruegos con los del clero, y como el santo obispo Alejandro vio tan descubierta la voluntad del Señor, se rindió a tomar el gobierno de todo el rebaño bajo las órdenes de su santo pastor. San Alejandro, ilustre ya por haber confesado muchas veces a Jesucristo, y con el tiempo mucho más por el glorioso martirio que padeció en el imperio de Decio, promovió maravillosamente el celo de nuestro santo. Escribiendo algún tiempo después a los antinoitas de Egipto, les dice así: «Salúdoos de parte de Narciso, que gobernó esta iglesia antes de mí, y ahora la gobierna juntamente conmigo, siendo al presente de más de 116 años. Con efecto, ya no se hallaba nuestro santo en estado de hacer otra cosa que orar por su extremada ancianidad, su continua unión con Dios, la ternura de su devoción, el ardor de su caridad y lo dilatado e infatigable de su celo en una edad tan avanzada, acreditaban bien que Dios le había dejado tan largo tiempo en este mundo solo porque la Iglesia gozase más años aquel perfecto modelo de virtudes episcopales, y todos los fieles un cabal dechado de la más elevada santidad. Quiso, en fin, el Señor premiar a su siervo tan larga cosecha de trabajos y tan rico tesoro de merecimientos como había adquirido en su dilatada carrera, y murió con la muerte de los justos, siendo de más de 116 años, que vivió en un continuo ejército de todas las virtudes cristianas.
Martirologio romano. En la Luciana, San Jacinto, San Quinto, San Feliciano y San Lucio, mártir. En Sidón, en Fenicia, San Zenobio, presbítero, quien exhortando a los otros al martirio en el rigor de la última persecución, fue él también hallado digno del martirio. En el mismo día, los santos obispos Maximiliano mártir y Valentín confesor, en Bérgamo, Santa Eusebia, virgen y mártir, en Jerusalén, la fiesta de San Narciso, obispo respetable por su santidad, por su paciencia de fe y porque rindió su alma a Dios de edad de 116 años. En Autun, San Juan, obispo y confesor. En Casiope, en la isla de Corfú, San Donato, de quien habla San Gregorio Papa. En Viena, el tránsito de San Teodoro Abad. En Brock de Auvernia, San Masoriano, confesor. Cerca de Sens, San Bondo, penitente, venerado en una iglesia de su nombre, donde está su sepulcro. En Senlis, Santa Lueva, reina de los armoricanos. En el mismo día, Santa María la Penitenta, convertida por su tío San Abraham. En Sarzana, en Italia, San Basilio de Luna, obispo, tan venerado que ha dado su nombre a la catedral. En Hampton Court, en Inglaterra, Santa Elfleda, abadesa. En el reino de Nápoles, San Esteban de Callas, obispo de la ciudad de este nombre. La misa es en honor del santo y la oración la siguiente. Suplicámoste, Señor, que oigas benignamente las súplicas que te hacemos en la solemnidad de tu bienaventurado confesor y pontífice Narciso, para que, así como él te sirvió dignamente, nos libres de nuestros pecados por sus merecimientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 5. Hermanos, todo pontífice elegido entre los hombres es constituido en beneficio de los mismos hombres, en orden a aquellas cosas que miran a Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, el cual puede tener compasión de los ignorantes y errados, como que él mismo está rodeado de debilidad, y por esto debe ofrecer sacrificio por los pecados, de la manera que por el pueblo, así también por sí mismo. Ni tal honor se le toma cualquiera por sí, sino el que es llamado por Dios, como a Aarón. Nota: escribió San Pablo esta epístola en hebreo, cuyo original se perdió muy desde el principio. Ni esto nos debe admirar a vista de que el Evangelio de San Mateo, tan respetable por 1000 razones, reconocido por Orígenes y por San Jerónimo, que le vieron y le consultaron, ha más de 1200 años, que absolutamente no parece. Créese comúnmente que San Lucas tradujo esta epístola en griego, y como la lengua griega era entonces la más universal y la usaban comúnmente los judíos convertidos, no se cuidó mucho del original hebreo. Reflexiones para ofrecer sacrificios por los pecadores. El sacrificio de la nueva ley hace infinitos excesos en mérito y en virtud a todos los sacrificios de la ley antigua. Institución eternamente divina, oblación santa, víctima del infinito precio, inmolación del cuerpo y sangre adorable del hombre Dios, pontífice igual en todo a Dios mismo. ¿Puede imaginarse sacrificio más divino ni más digno de nuestro culto? Todo esto se halla junto en el santo sacrificio de la misma. No solo es este sacrificio el acto más perfecto de religión, es, por excelencia, la maravilla de la misma religión, es, por decirlo así, el compendio de toda ella. Todos los sacrificios de la ley antigua, aunque tan augustos, eran no más que oscura, sombra, débil, imperfecta figura de la majestad, de la dignidad, de la excelencia del sacrificio de la nueva ley. Es la misma propiamente el tesoro de la Iglesia, es el esmero de la sabiduría y de la misericordia de Dios. Con qué respeto se debe asistir a ella, pero con qué pureza de vida, con qué fe, con qué fervor, con qué devoción, con qué modestia, con qué gravedad de majestad debe el sacerdote celebrar este adorable sacrificio, con qué profunda religión se ha de presentar en el altar. La Escritura dice que Salomón sacrificó al Señor 22.000 bueyes, 120.000 ovejas, carneros en la solemnidad, en la dedicación del templo. La Iglesia cuenta más de 20 millones de mártires que, habiendo derramado su sangre por la fe, fueron otras tantas víctimas sacrificadas al Dios vivo.
Pues, ¿qué honra no le tributará también el sacrificio voluntario de todas las criaturas? Con todo esto, todos los actos de religión y muchos otros más perfectos que pudieran hacer las criaturas más nobles son muy inferiores, no tienen la menor proporción con la excelencia del incruento sacrificio de Jesucristo en el ara del altar. Más se le honra a Dios con una sola misa que le pudieran honrar todas las obras de los ángeles y de los hombres, las por fervorosas, por perfectas, por heroicas que fuesen. La inmaculada hostia que se ofrece en el divino sacrificio es un mérito proporcionado a la majestad del mismo Dios a quien el sacrificio se ofrece. ¿Está Dios irritado con nosotros? ¿Tenemos necesidad de nuevos auxilios? ¿Gemimos bajo el violento yugo de las pasiones? ¿Desfallecemos al rigor de obstinadas y graves enfermedades? ¿Tenemos que rendir gracias a Dios por nuevos beneficios? ¿Hallámonos alcanzados y todavía con obligación de satisfacer a la divina justicia? Pues en solo el sacrificio de la misa encontraremos remedio a todas estas necesidades y sobradísimo caudal para salir de todas nuestras deudas. Es la misa el remedio universal, el árbol de la vida y de la inmortalidad, porque en ella recibe Dios el homenaje de su querido Hijo, en quien tiene sus complacencias. Es una víctima que desarma su cólera. Es un sacrificio de propiciación que no puede dejar de aceptar, a lo menos por parte de la misma víctima. Buen Dios, con qué ansia deberían los fieles asistir a ella. Y cuánta es la dignidad de los sacerdotes, respetable aún a los ángeles mismos, pero ¿cuál debe ser su pureza, su fe y su devoción? El Evangelio es del capítulo 24 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: velad, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabed pues esto, que si el padre de familia supiera la hora en que había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Por tanto, estad también vosotros prevenidos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no sabéis. ¿Quién pensáis es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor constituyó sobre su familia para que les dé a tiempo el sustento? Bienaventurado el siervo a quien su Señor, cuando venga, encuentre obrando de esta manera. Os digo de verdad que le dará la administración de todos sus bienes. Meditación. De esto que se llama mundo. Punto primero. Considera que es cosa bien extraña que hablándose tanto del mundo, tendiéndose tantos miramientos por el mundo, poniéndose tanto cuidado en agradar al mundo, temiéndose tanto disgustarle, no se apliquen los hombres a conocer que es eso lo que se llama mundo, y a examinar si acaso se discurre sobre las preocupaciones falsas, si los temores son bien o mal fundados, si este ídolo no es más que un fantasma. En una palabra, si lo que se llama mundo es una cosa que merezca ser temida, y a la cual se hayan de sacrificar los bienes, la quietud y la misma alma, en fin, si el tal mundo es un objeto digno de ser tratado con tanta circunspección y con una eterna condescendencia, cosa rara, no se propone verdad de religión, máxima del Evangelio, que no se haya de consultar con el espíritu del mundo, que no se apele a su tribunal. Por lo común, la doctrina de Jesucristo ha de pasar por su examen. Asústese, enhorabuena la conciencia, condene, prohíba a Dios, todo está suspenso mientras el oráculo de los mundanos no da su parecer. Todo se arregla, por decirlo así, según sus interpretaciones, todo cede a sus costumbres y a sus leyes, todo se acomoda a sus máximas. El mundo quiere, el mundo condena, no sufre el mundo no aprueba. Santo Dios, ¿qué lenguaje es este entre los que hacen profesión de cristianos? Y qué vergüenza de los cristianos el usar este lenguaje. El mundo quiere o no quiere, y en suma, ¿quién es ese mundo cuyo imperio está tan extendido, cuyo poder es tan universal y cuyas decisiones son oráculos? Si ese mundo moral es una fantasma que solo tiene ser en la imaginación, ¿no seremos unos insensatos en forjarnos un amo tan incómodo, sin más sustancia ni subsistencia que las fantasías de los otros? ¿En figurarnos un ídolo formidable, compuesto y fabricado de nuestras propias ideas? Pero si ese mundo es alguna cosa real, ¿qué derecho tiene para imponernos leyes tan duras? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿De dónde le vino la jurisdicción? ¿Y por qué fatalidad hemos de ser nosotros esclavos suyos?
Ciertamente, cuando se discurre sin pasión y sin preocupación, cuando se examina de cerca qué cosa es ese mundo, deberíamos indignarnos contra nosotros mismos por haber hecho tanto caso de él, siendo el juguete y la burla de su capricho. Punto segundo, considera que este mundo, que ejerce tan absoluto dominio en los entendimientos y en los corazones, hablando en propiedad, no es otra cosa que esa bulliciosa multitud de hombres de diferentes genios, inclinaciones y gustos que, no acomodándose con las máximas de Jesucristo, no tiene otro fin que su interés, no reconoce otra regla para gobernarse que la de sus pasiones, ni otro objeto que la de sus ansias, que los bienes, las honras, los deleites y los gustos de esta vida, gente por lo común, de un espíritu vano, atormentado, turbulento, con un corazón corrompido y de una ambición sin medida, ocupada únicamente en mil frívolas bagatelas, sin gusto para cosa de sustancia, dejándose llevar de apariencias y apacetándose de quimeras, hombres en quienes muchas veces no se halla otro mérito que el de su vestido, el de sus galas, el de sus ricas telas, el de sus brillanteces, y que por la mayor parte solo son hábiles en el arte de engañar, teniéndose por más discretos los que saben mejor aprovecharse de las desgracias ajenas, y por más dichosos los que tienen más habilidad para disimular las propias, cubriendo con un esparcimiento superficial y exterior sus disgustos, cuidados y amarguras. Gente, en fin, que toda hace profesión de no ser devota a favor de tan vergonzosa confesión, se imagina con derecho para insultar a la virtud más ejemplar, para burlarse impía y escandalosamente de las más santas devociones, que hace ostentación de sus desórdenes, y aun de no tener religión, sino por bien parecer y por costumbre. Es el mundo un gran teatro donde los hombres se burlan unos de otros. Alguno hay que es la risa de todo el pueblo, y está en la inteligencia de que todo el mundo le admira. Reina en el mundo despóticamente una multitud de jóvenes aturdidos y disolutos, de mujeres vanas, esparcidas y libres, todas ellas de una reputación por lo menos muy dudosa. Ese confuso montón de corazones estragados es el que juzga absolutamente, es el que condena o aprueba según su extravagante capricho. Y estos son aquellos formidables censores a quienes temen tanto esos hombres de juicio. Estos, aquellos amos imaginarios a quien tanto recelan disgustar estos hombres de bien. Este es aquel grande, aquel bello mundo que pretende ser árbitro de la fortuna de los hombres. Y si le hemos de creer a él, de la felicidad de todo el género humano, a la verdad, ¿puede subir más de punto la pobreza del humano entendimiento que figurarse él mismo un horroroso monstruo de una fantasma fabricada de su placer? Respetar, contemporizar y aún llegar a temer el juicio de unos hombres de quienes muchas veces se hace un altísimo desprecio y que de cierto no merecen nuestra estimación. Ah, Señor, y qué dolor es el mío por haber hecho tanto aprecio hasta aquí a costa de mi salvación, de esa ridícula fantasma. No, mi Dios, ya no temeré más a ese mundo, ya trataré todas sus máximas con todo el desprecio que merecen, y espero, con vuestra divina gracia, que el mundo no tendrá ya entrada en mi corazón, ni aún se arrimará a él. Jaculatorias. Sí, Señor, es mucha verdad, y me glorio de decirlo. Yo no soy de este mundo, ya no soy de este mundo. Quien ama al mundo no ama a Dios. Propósitos. 1. Nos indignamos y con sobrada razón contra la impiedad de aquel insensato pueblo que, habiendo sido él mismo testigo de los milagros que Dios acababa de obrar en favor suyo, colmado de sus beneficios e informando por sus propios ojos de las maravillas del Omnipotente, se deshace de lo más precioso que tiene, entrega todas sus joyas para que se fundan y se fabrique de ellas un becerro de oro, a quien reconoce por su Dios. Pero, Señor, somos nosotros menos ingratos, menos locos cuando sacrificamos nuestras más esenciales obligaciones, nuestra salvación, nuestra religión, nuestra alma, a las leyes y a las vanas máximas del mundo, cuando por él os dejamos a vos. Avergüénzate delante de Dios de tu infidelidad, detesta tu pobreza de juicio, tu bajeza de ánimo en haber deferido hasta aquí al imaginario capricho de este fantástico mundo, y de haberle preferido a tu Dios, a presencia de tus hijos, delante de tu familia y de tus criados. No dejes pasar ocasión de ponerles a la vista qué cosa tan ridícula es esto que se llama mundo, y en ningún caso se debe hacerse de él. 2. Jamás uses aquellos modos de hablar tan comunes hoy entre las gentes del mundo. El mundo no aprueba esto.
Esto es la moda. Hoy no se estila esto en el mundo. El mundo dice, el mundo condena, estamos en el mundo, es menester vivir como el mundo. Mi Dios, y qué poco cristianos son estos modos de pensar y estos modos de hablar. Digamos, por el contrario, Dios quiere, Dios nos pide, el Evangelio condena, Dios desaprueba, Dios manda esto u lo otro. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos, con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!